Universidad César Vallejo. Buenas tardes y bienvenidos. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles nuestro proyecto de emprendimiento de difusión cultural, Cátedra Vallejo, en el cual narraremos e informaremos acerca de la vida y obra del ilustre escritor y literato vanguardista César Vallejo. ¿Y ustedes saben algo sobre César Vallejo? Pues les comentaré que fue un ilustre poeta, novelista, cuentista y ensayista peruano. Una de sus obras más representativas es Trilce, que fue publicada en 1922. Este poema significa la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. Posteriormente conocerán un poco más de esta figura de la lírica hispanoamericana. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en 1892 y murió en el año 1938 en Francia. Fue el menor de 11 hermanos, teniendo una relación cercana con su hermano Miguel. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio 271 del mismo Santiago de Chuco. En el nivel secundario se educó en la Escuela San Nicolás de Huamachuco y en 1913 trabajó como maestro en el Centro Educativo de Varones 241 y más adelante en el Colegio Nacional de San Juan, donde dictó clases al mismo Ciro Alegría. Estudió en la Universidad de Trujillo en la Facultad de Letras, pero por falta de recursos económicos decidió abandonarlo. Se graduó en 1915 con la tesis El Romanticismo. El Grupo Norte, un grupo intelectual conformado por muchos estudiosos en diferentes materias y de diversa índole, preocupados por las cuestiones políticas y sociales de nuestro país, surge y se desarrolla especialmente en la libertad. Entre sus miembros, los que más destacaron fueron Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelosín, Antenor Orrego y nuestro gran César Vallejo. Algunos de sus poemas tienen gran importancia por dos hechos relevantes de su biografía. El primero, permaneció 112 días en la cárcel, tiempo al cual se dedicó y escribió Trilce. El segundo acontecimiento más importante fue la ausencia de su madre. Los hechos ocurrieron en el año 1920. Justo cuando Vallejo regresó a su pueblo, Santiago de Chuco, para presenciar unas fiestas patronales. Fue así que el 1 de agosto se produjo un incendio, un saqueo y un tiroteo que terminó con algunos fallecidos. Siendo culpado por lo sucedido, fue detenido y procesado. César Vallejo indicó que el momento más grave de su vida fue su paso por la cárcel en Trujillo. Para César Vallejo, Trilce era un gran clamor de libertad. Enfocaba todo aquello que puede presentir un ser humano: la melancolía, la frustración, el desaliento, el suplicio, pero también la dulzura. Pero sobre todo Trilce agrupaba la mayor cualidad de una persona: la solidaridad de un pesar íntimo. Prólogo de Trilce. Trilce fue publicado en octubre de 1922 en los talleres tipográficos de la penitenciaría. Lleva un prólogo de Orrego, el cual se refiere al espíritu vanguardista del autor. Trilce presenta 77 poemas en total, sin que ninguno de ellos presente un título, sino solo números romanos. En Trilce, Vallejo no solo juega con las formas tradicionales de hacer poesía, sino también con las categorías del pensamiento y el sentido común. Además, es considerado una obra donde se rompen los parámetros de la escritura, estableciendo un propio lenguaje. Según el alma incaica interpretativa de Vallejo, él fue partidario, pero sin darse cuenta, idealiza a la sociedad, al futuro en el que el indio es partícipe. Vallejo cree que el problema indígena es una cuestión social, y la solución no es volver hacia el Inca, sino volver hacia la tierra y hacia la conciencia de ella, que es volver al indio. El pasado nos interesa en la medida en que pueda servirnos para explicarnos el presente. Para el poeta, el pasado es un tesoro del recuerdo y el presente es algo que se sitúa enfrente. En Trilce, la intención comunicativa de Vallejo era expresar el sentimiento de agonía,
de marginalidad, de tragedia humana que se vivía en Latinoamérica durante ese periodo, principios del siglo XX. Modernismo y vanguardia. Cuando pensamos en el modernismo, lo hacemos vinculando temas y formas métricas que significaron el último esfuerzo de una retórica tradicional que estaba agotándose. Y al relacionar Trilce con el modernismo, nos referimos no solamente a la persistencia de temas que ya se dan en los heraldos negros, vinculados a la línea provinciana alentada por Abraham Valdelomar, sino también a la presencia de formas y expresiones típicas de ese movimiento, además de los sonetos que aparecen en el poemario, donde Vallejo cultivó originalmente métricas tradicionales en los poemas 15, 37, 46 y 61. Vallejo aborda en su poemario Trilce temas para comprender su visión. Por ello, es necesario considerar las siguientes consignas, como la muerte, el espacio familiar, el erotismo, la recreación de aspectos biográficos, la madre, el amor, las influencias del contexto social, cultural y literario. Esto podemos verlo reflejado en el poema 23, donde nos habla sobre el recuerdo de su madre, de cómo ella sufrió por la muerte de alguno de sus hijos, ensalzando una evocación amarga del recuerdo de la misma, en el que identifica su amor generoso y lo compara con el egoísmo y la avaricia del mundo. Ahora una pequeña declamación del poema 23 de la hora Trilce. Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil innumerable madre. Oh, tus 4 gorgas, asombrosamente mal plañidas madre, tus mendigos, las 2 hermanas últimas, Miguel que ha muerto, y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. En la sala de arriba nos repartían de mañana, de tarde, de dual estiva, aquellas ricas hostias de tiempo, para que ahora nos sobrase cáscaras de relojes en flexión de las horas en punto paradas. En el poema 18 podemos resaltar cómo Vallejo interpretó su momento de nostalgia e ira y plasma en líneas la agonía y sufrimiento de aquel momento encerrado entre 4 paredes. Oh, las 4 paredes de la celda. Ah, las 4 paredes habitantes que sin remedio dan el mismo número, criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones, como arrancan las diariamente arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras que hasta qué hora son 4 estas paredes, contra ellas seríamos contigo, los 2, más 2 que nunca, y ni llorarás, di libertadora. En conclusión, Vallejo, como bien sabemos, durante toda su poesía, ha roto todos los parámetros poéticos que se venían viendo hasta su época en Latinoamérica. Esta ruptura fue convirtiéndose en una serie de nuevos elementos que poco a poco se reforzarán con todas las características vanguardistas que se habían empezado a usar en Europa. Vallejo lo toma y plasma en su obra. Algunos análisis de los poemas que conforman Trilce hablan de un Vallejo triste, que ha sufrido por muchos acontecimientos dolorosos en su vida, que ya no cree en Dios, sino más bien se eleva él hasta el nivel de Dios. Por otro lado, su obra no consiguió mucha acogida de la gente y fue duramente criticada por la época. Las personas estaban acostumbradas a los poemas románticos, estilizados y creadas en función de darle belleza a los sentimientos. Vallejo omite las críticas hacia su poesía y lo convierte en una crítica dura y directa a la sociedad. Además, se puede apreciar cómo Vallejo va en contra de la mentalidad latinoamericana que se veía para su época. El latinoamericano no busca respuestas profundas a sus preguntas,
se conforma sencillamente en creer en Dios y esperar de Él todo. Pero para Vallejo no podía ser así, ya que él no se veía como los otros latinoamericanos. Finalmente, Vallejo sintió que no encajaba de ninguna manera con la sociedad que lo rodeaba. Usó técnicas nuevas e innovadoras para plasmar sus sentimientos de rechazo hacia la sociedad y sus pensamientos. A continuación, tenemos como invitada especial a la magíster en Educación en el área de Lengua y Literatura, la señora Eloísa María Munive Pérez, quien absolverá algunas preguntas. Muy buenas tardes, maestra. Desde ya le agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. Permítame comenzar. ¿Cómo considera usted a César Vallejo? Muy buenas tardes. César Vallejo es un poeta impresionante, único en su género, capaz de usar las palabras con albedrío y disponer de ellas para crear una poesía mítica, por momentos desafiante en otras. Su sensibilidad y dureza se dejan entrever en sus escritos. Un vanguardista que reniega de los vanguardistas de su época, un hombre meditabundo, silencioso, pero de gran proyección social. ¿Por qué César Vallejo es considerado como un literato vanguardista? Los vanguardistas conforman un conjunto de tendencias literarias renovadoras que se adelantaron a su época y que crearon nuevos estilos de creatividad literaria. Vallejo fue un precursor y se adelantó a tocar temas vedados para su época. Transformó la forma tradicional de crear poemas, rompe con las reglas establecidas. Sus ritmos son emocionales. Vallejo no adoptó un orden lógico en la construcción de los poemas, puesto que en el sentido de que nunca abandonó el orden conductor de sus ideas. Al contrario, creó su propia sintaxis, la que lo llevó a expresar la complejidad de sus vivencias. ¿Qué temas plasma César Vallejo en su obra Trilce? Temas que se plasman en sus escritos nos hablan sobre la infancia, la familia, su tierra natal, sus amores, etc. Estas enuncian no solo la belleza de una frase, sino la fuerza emotiva. ¿En qué poemas de Trilce César Vallejo menciona a su madre y familia? Según un análisis de su obra, el autor trujillano hace alusión a la palabra madre 19 veces a lo largo de los 77 poemas que conforman el poemario Trilce, al igual que la alusión a la familia, no solo en Trilce, sino también en otros poemarios. ¿Qué mensaje nos deja César Vallejo? Vallejo es uno de los escritores que busca a través de sus versos la esperanza y la solidaridad. Es evidente que busca contrastar el dolor que siente frente a la indiferencia y desigualdad. ¿Qué opinión tiene usted sobre los podcasts? Me gusta, es una herramienta rápida, asequible y el usuario tiene la facilidad de escuchar lo grabado las veces que desee. Agradecemos su participación y que nos haya aclarado ciertas dudas con respecto a este personaje vanguardista, del cual nos sentimos orgullosos de los logros que obtuvo a pesar de la época. Y de antemano nos despedimos esperando que la información brindada les resulte útil. Muchas gracias.